Hola, ¿qué tal? Me da un gusto poder saludarte y tener esta comunicación contigo. A lo largo de todas estas semanas, creo que Dios ha fortalecido y te seguirá fortaleciendo, porque creo de verdad que en Dios encontramos la respuesta a cualquier situación. Hoy quiero empezar una nueva serie en la cual me gustaría que pudieras estar acompañándonos en cada uno de estos temas. Y esta serie que vamos a comenzar se llama Prosperando en la Adversidad. Prosperando en la adversidad. Todos hemos enfrentado o enfrentaremos adversidades, situaciones complicadas, situaciones difíciles, situaciones en las cuales a veces creemos que no las vamos tal vez a superar o a enfrentar, o cuando llegan estas situaciones, la pregunta es ¿cómo superarlas? Si es el fin, o si ya no vamos a tener en todo momento un avance, o que si hay problemas, ¿cómo le vamos a hacer? Aún en medio de los problemas, ¿podemos avanzar? ¿Podemos seguir? Por eso hoy quiero hablar de esta serie, que se llama así, Prosperando en la Adversidad. En medio de la adversidad, y fíjate lo que estoy diciendo, en medio de la adversidad, ¿cómo tú y yo podemos prosperar? Entendiendo que la prosperidad no tan solo se basa a cuestión económica, a cuestión de dinero, sino que la prosperidad va más allá de eso. No tan solo es tener dinero, pensar en dinero. Si tú estás pensando que solamente eso se refiere a prosperidad, te estás quedando muy corto. Porque la prosperidad tiene que ver con más, con tener una buena relación con Dios, con tener una buena relación en muchas áreas. ¿Y sabes algo? La Biblia nos enseña y nos habla que tú y yo podemos atravesar la adversidad, y no tan solo eso, sino incluso prosperar en medio de la adversidad. Y vamos a ver diferentes etapas en las cuales tú y yo tenemos que atravesar y superar para poder finalmente ser prosperado en medio de la adversidad. Porque seamos sinceros, también cuando viene una adversidad nos podemos quedar paralizados, amargados, ¿verdad? En esta etapa de la adversidad o en estas adversidades nos podemos quedar deprimidos, desanimados. Incluso hay otro mensaje que incluso puedes checar que se llama derrumbarse o desarrollarse. También hablando acerca de cuando vienen algunas adversidades o problemas, ¿no? Pero cuando vienen las adversidades, ¿qué vas a hacer? Ahora, no tan solo qué vas a hacer, que era el punto que la conferencia que estoy hablando de eso se trataba, sino ahora quiero hablar de algo incluso todavía más allá. Es decir, prosperar en medio de la adversidad. Pareciera algo ilógico, pareciera algo que alguien podría decir no es algo que vaya muy de acuerdo a lo que esté sucediendo. Porque normalmente cuando atravesamos adversidades o cuando atravesamos una crisis o cuando atravesamos problemas, lo normal, por así decirlo, es pues no prosperar, sino que al contrario, venir a una quiebra, venir a un estancamiento, venir a un fracaso o venir a cosas que no sean buenas o que no sean de alcance, de avance. Al contrario, o estoy hablando de prosperar en medio de la adversidad. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos encontrar nosotros que en medio de una adversidad tú y yo podamos ser prosperados? Y quiero hablarte acerca de un hombre, toda esta serie que vamos a estar hablando en las diferentes etapas y procesos que vamos a superar, porque de eso se trata esta serie. Vamos a ver algunas etapas, vamos a ver procesos, pero me gusta más el nombre de etapas en las cuales
vamos a atravesar y hay que superar si queremos ser prosperados en la adversidad. Si tú y yo queremos ser prosperados, vamos a pasar estas etapas. Es más, hay etapas que ya las has pasado y tal vez no las has reconocido, que todos atravesamos estas etapas. Pero aquí viene la clave. No todos las superan. No todos pueden avanzar, superarlas y pues seguir adelante hasta llegar al punto de ser prosperados en medio de la adversidad. Sino que algo que a veces se comete, ¿no? El error, pues es cuando atravesamos una etapa como un examen o como una prueba, ¿verdad? No la pasamos y volvemos a repetir esa etapa, ese examen, esa prueba, y es como que dejar ciclos abiertos o ciclos inconclusos. Y algo que yo te quiero enseñar en esta serie, en estos temas, es que no dejemos ciclos o etapas abiertos, sino que las atravesemos, las superemos, porque hay etapas que todos vamos a atravesar. Etapas que tal vez ya pasaste con éxito y tal vez etapas que estás atravesando, que yo he pasado con éxito, que estoy atravesando y que voy a atravesar. Pero lo mismo va a ser sobre tu vida. Ahora, te decía que estas etapas que hay que atravesar y luego superar va a estar basadas en la historia de un personaje que tal vez tú has escuchado o en algún momento leíste o en algún momento en alguna serie de televisión incluso pasaron su historia, un poco ahí exagerando algunos detalles, pero nosotros vamos a basar en la vida de José. En la vida de José. En Génesis 37 nos habla acerca de la vida de José. Algunos lo conocen como José el soñador, ¿verdad? Porque es conocido José acerca de los diferentes sueños que él tuvo. Y vamos a ir analizando cada uno de los pasajes y viendo las diferentes etapas que él tuvo y que lo llevaron desde un punto, pasar adversidades y ser prosperado en estas adversidades y llegar a cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo al mundo. Y es lo que queremos, que tú puedas cumplir el propósito aún en medio de las adversidades, puedas ser prosperado en todas las áreas, pero que al final puedas decir como José, ¿verdad? Que Dios lo había hecho fructificar en medio o en la tierra de la aflicción. Pero vamos por partes, porque vamos a ver muchísimas etapas que vamos a atravesar en esta serie que te van a ayudar, que van a bendecir tu vida y que van a fortalecer todo tu ser. Así que te invitamos a que te puedas incluso suscribir al canal para que no te pierdas ninguna de las conferencias que vamos a estar hablando. Pero vamos a empezar directamente acerca de estas situaciones que tienen que ver con prosperar en medio de la adversidad. Y quiero comenzar esta parte hablando, como yo te dije, de José. Y esta historia la encontramos en Génesis capítulo 37 y dice así, hablando acerca de cómo José era prosperado. Pero fíjate esto, hablando de la prosperidad, y antes de entrar a Génesis 37, mira algunos versículos que nos habla de cómo él era prosperado. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Pero quiero que veas esta palabra. Fue varón próspero. Nota, este es un pasaje, pero hay más pasajes que vamos a ir viendo en la vida de José. Otro pasaje que nosotros vemos dice en esta parte, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, todo lo que hacía José, Jehová, Dios, lo hacía prosperar. Todo lo que él hacía, todo lo que él emprendía, Dios lo prosperaba. Aún en medio de la adversidad, nosotros vemos cómo él era prosperado. Son algunos pasajes solamente que me estoy refiriendo, pero hay más pasajes que podemos ver cómo José fue prosperado en medio de la adversidad. Fíjate que aún al término de estos pasajes encontramos a José también diciendo esto. A continuación nos dice, y se llamó el nombre del segundo, hablando de sus hijos, porque déjame decirte que aún José tuvo hijos, y el primero
que habla este pasaje, y no lo vamos a leer todo completo ahorita porque vamos a ir por diferentes temas y etapas, pero dice, y el nombre del segundo hijo, porque el primero habla de que Dios me he olvidado de todo el trabajo que ha atravesado, pero el segundo significa esta parte, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Imagínate que tú y yo podamos decir eso. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es decir, cuando yo pensaba que ya no iba a salir, fue cuando más fui bendecido. Fue cuando más fui prosperado. Fue cuando más, y ahí está el punto, prosperado en la adversidad, en la tierra de mi aflicción. Pero vamos a ir por etapas. Y en cada una de estas etapas vas a aprender muchas claves, vas a aprender algunas llaves. Y quiero empezar de lleno en la primera etapa. Y esta etapa es la etapa que se denomina la etapa del proceso. La etapa del proceso. Esta es la primera parte que vamos a ver, la etapa del proceso. ¿A qué se refiere la etapa del proceso? Y quiero ir por partes, porque fíjate cuando hablamos de la etapa del proceso. Primero quiero decirte que cuando hablamos de etapa, no hablamos de algo que ya se finaliza, sino que es, como su nombre lo indica, una etapa. Por ejemplo, cuando tú vas a un viaje, ¿no? Si tú vas a un viaje y tienes que hacer muchas escalas, por así decirlo, vas y llevas viajes por etapas. Primero vas a llegar de tu casa a la terminal, de la terminal a otro punto, si vas a transbordar. Es decir, cada una de estas partes son etapas, no es el final. Y esto es una de las primeras cosas que quiero poner en claro. Son etapas, no es el final. Aunque pareciera algunas cosas que se vuelven un poco complicadas, tienes que recordar esto. No es el fin, todavía no es el fin. Es una etapa del proceso que va y que viene todavía más adelante. Pero vamos a ver la primera etapa, la etapa del proceso. Es decir, cuando hablamos de un proceso es que todos en algún momento, no vamos a pasar de la noche a la mañana algunas circunstancias, sino que va a llevar todo un proceso. Es decir, para ser bendecidos, para ser prosperados, no se va a realizar esto de la noche a la mañana, sino que lleva todo un proceso. ¿Por qué te digo esto? Vamos a entrar en la vida de José. Dice, hablando acerca de la vida de José, en Génesis 37, como ya te había dicho, dice acerca de esto, nos habla. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía, y aquí por eso estamos en la etapa del proceso, cuando José tenía 17 años de edad, a menudo, y ahora quiero que veas esto. Esta historia comienza con José teniendo 17 años de edad, es decir, un joven, un adolescente, un muchacho, un joven en esta parte, ¿no? 17 años de edad. Pero muchos de los sueños que vamos a ver más adelante, viene la etapa donde uno sueña, donde uno tiene grandes anhelos, y vamos a ver diferentes etapas, pero estamos en esta primera etapa del proceso. Recuerda que esto no se va a hacer de la noche a la mañana, sino que va a llevar todo un proceso. De los 17 años que empieza a tener los sueños, pero el cumplimiento viene más adelante, ¿no? Algunos calculan que duró 13 años más tarde, es decir, estamos hablando que esto se realiza cerca de los 30 años, es decir, más de una década, la etapa del proceso. Hay situaciones que no te tienes que desesperar. Hay situaciones en las cuales, y ahorita de esto se trata la etapa del proceso, las cuales requieren esto. Que sepas, que no te desesperes, que no porque no ves al momento los resultados quiere decir que no va a llegar. Tienes que recordar que estás en la etapa del proceso, que estás en una etapa, en la etapa de ser procesado. Y ahorita vamos a ver los beneficios del proceso, pero de una vez quiero dejarte claro, dice, tenía 17 años y mira lo que él hacía. Dice,
a menudo cuidaba los rebaños de su padre. En esta etapa, si tú tú pudieras visualizar la vida de José, o sea, ni siquiera en esta etapa todavía le pasaba por su cabeza todo lo que él iba a llegar a hacer. Todavía no estaba que iba a ser la mano derecha, los sueños todavía no aparecían como tal, vienen luego, ¿verdad? Pero a menudo cuidaba las ovejas de su padre, y no tan solo eso. Mira esto que viene todavía más, dice, a menudo cuidaba los rebaños de su padre y trabajaba para sus medios hermanos. Mira esto, ¿no? Un trabajador que muchos tal vez no dieran, cuando vean a esta persona, no pudieran dar o ver en él todo en lo que se iba a convertir. Y eso debes de tenerlo presente. Hay personas que tal vez no vean en lo que tú te vas a convertir, y déjame decirte esto, incluso tal vez ni tú en esta etapa has visualizado en lo que Dios te va a llevar o en lo que Dios te quiere usar. En esta etapa tal vez tú estás creyendo que solo, y no es algo por menospreciar, por así decirlo, pero solo te vas a quedar como cuidador de ovejas trabajando para sus medios hermanos, ¿no? Dios tenía algo más grande. Dios tenía algo todavía, un propósito mayor. Y es lo que tú tienes que recordar. Que hay propósitos mayores en tu vida. No te puedes tú cerrar y creer que este es el final. Creer que ya no hay un futuro para tu vida. Creer que hasta aquí tú llegaste. Sino más bien tienes que abrirte y decir, estoy en el proceso. Estoy en el proceso. Estoy en una etapa de ser procesado por el Señor. Voy a poner mi esperanza en el Señor. En lugar de creer que ya no voy a poder sobresalir o que ya no voy a poder estar hacia adelante. La Biblia nos recuerda esto. Que nosotros estamos en una carrera. Y nos recuerda que tenemos que quitar todo aquello que nos estorba. Y que tenemos que caminar con paciencia y con perseverancia. Que no te desanimes en este caminar. Que no te desanimes en la vida. Estar pensando que ya no hay un futuro. Por eso dice la palabra, el escritor de Hebreos nos recuerda esto. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. Compara la vida como en una carrera. Dice, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia. Es decir, no creas que es el final. En esta carrera de la vida tenemos que tener perseverancia. No es el tiempo para que te des por vencido. No es el tiempo en el cual ya no quieras avanzar. Es el tiempo más bien de deshacerse de aquello que te está impidiendo que tú puedas avanzar en esta parte. Ahora también nos habla acerca del proceso. Dice esto, a fin de que no, hablando acerca de tomar las promesas, a fin de que no se hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia tomaron o heredan las promesas. De que no te hagas perezoso. Y mira qué palabra, porque nos podemos hacer flojos en esta parte, ¿no? Normalmente, a veces hay una tendencia de dejar cosas a medias. Es decir, de no... ahorita vamos a ver algunas características que tiene los procesos, pero estas son algunas cosas que hay que superar. El dejar cosas a medias, el de que nos podamos hacer perezosos y no avanzar en este proceso, o que nos podemos desanimar, o que podemos nosotros quedar ahí, ¿no? Sino que las etapas del proceso se llevan poco a poco, ¿no? Todo buen matrimonio lleva un proceso. Todo buen, por ejemplo, cuando hablamos de una buena riqueza o cuando hablamos de una buena administración, se comienza poco a poco. Y cuando hablamos de buena administración, fíjate lo que nos dice la palabra, hablando también del proceso, ¿no? Hablando de que atravesamos la etapa del proceso. Dice esto la palabra de Dios, dice, el dinero mal habido pronto se acaba, pero quien ahorra poco a poco se enriquece. Esta es la etapa del proceso, cuando poco a poco vamos nosotros avanzando, ¿no? Cuando Dios nos está probando en cosas pequeñas,
cuando en cosas pequeñas nosotros vamos avanzando. Aunque creemos que son pocas cosas muy pequeñitas, pero estamos en una etapa del proceso, avanzar un pasito a la vez, un pasito y un pasito. Por eso nosotros vemos en la palabra de Dios donde nos aconseja ser fiel en lo poco. Porque cuando tú y yo somos fieles en lo poco, muy pronto somos puestos en algo más. Y esto estamos hablando de la etapa del proceso. Cuando poco a poco vamos avanzando en un proceso que muy pronto nosotros vamos a ver resultados. Lo que estés emprendiendo, lo que estés haciendo. Tal vez tú no le veas en este momento el fin, o tal vez tú digas, uy, falta muchísimo, o esto no va a prosperar. Estás en la etapa del proceso. Tal vez estás en tus 17 años, ¿no? En esta etapa de apenas el comienzo, ¿no? Decir, no, falta mucho y te puedas desesperar. No te desesperes. Estás en la etapa del proceso. Estás en la etapa del proceso que hay que atravesar sin dejar de ser, o más bien dejando la flojera, así perseverando en esta parte. Me impacta, ¿no? Hace poco estaban haciendo unos trabajos y a mí me impactó que echaron cemento, ¿no? Y cómo pusieron la placa del cemento, pero arriba del cemento estaba ahí una llave. Y algo que a mí me impactó es que esa llavecita la cerraron, pero no la cerraron muy bien. Y entonces dejaron caer ahí todo, empezó a caer una gotita de agua. Y poco a poco la gotita de agua fue haciendo la marca y fue haciendo ahí un hoyo. Porque poco a poco el agua, aunque era una gotita, simple gotita, poco a poco empezó a hacer el hoyo cada vez más profundo. Poco a poco vas avanzando en un proceso. Poco a poco eres fiel en lo poco y Dios te va poniendo sobre más. Esta es otra llave del proceso, ¿no? Que si eres fiel en lo poco, vas a ser puesto sobre más. Y muchas veces nosotros, al no ver todo el proceso completo, dejamos de ser fiel en lo poco, ¿no? Y entonces pues se rompe el ciclo. Se rompe el ciclo de lo que yo te decía. Se rompe este ciclo, entonces hay que volver a comenzar nuevamente, porque procesos en los cuales Dios estaba fortaleciendo nuestro carácter, nosotros decidimos nuevamente como abortar ese proceso. Fíjate las diferencias entre un proceso y un evento. Recuerda que estamos hablando de la etapa del proceso. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso y un evento? Fíjate algunas de las características. Un evento, un proceso. Un evento estimula las decisiones. Es decir, en un evento yo me puedo emocionar, yo puedo decir, sí, lo voy a hacer, ¿no? Sí, lo vamos a lograr. Pero un proceso estimula el desarrollo. Tú puedes ver una conferencia y decir, sí, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, hablando de bajar de peso o cualquier otra situación, ¿no? Ahorrar, ¿no? En esta parte, o cualquier otro evento, tener un gran matrimonio, terminar una carrera, cualquier situación que tú puedas pasar en esta parte, puedas escuchar una conferencia que es un evento y eso te estimula las decisiones, a decir, lo voy a hacer. A partir de mañana, lo voy a hacer. Me voy a poner a comer comida saludable. Eso es un evento que escuchaste, una conferencia, pero ahora viene el proceso. Es decir, pues ahora viene todo el año. A ver si es cierto que en todo el año, en todo ese proceso, tú vas a llevar a cabo lo que habías dicho. Y ahí es donde se estimula, pero el desarrollo. El desarrollo de tu carácter, el desarrollo de mantenerte, el desarrollo de, como decía la palabra, de no ser perezosos, de decir, tengo que hacerlo. Y esta es la etapa del proceso. Y esta es una de las primeras etapas. Si nosotros queremos ser prosperados en las adversidades, es que necesitamos ser perseverante en el proceso. Ser perseverante en el proceso. No ser perezosos, no desanimarnos, sino que si queremos ser prosperados en la adversidad, tenemos que atravesar la etapa del proceso. Motiva a las personas. Normalmente un evento motiva a las personas.
Mientras que en el proceso nos lleva no tan solo a estar motivados, sino a madurar. Nos lleva a madurar. Esta es la característica del proceso. Mientras un evento te pueda motivar, y está muy bien los eventos, pero el proceso te lleva a la madurez, a ser madurado en tu persona. ¿Qué es lo que iba a hacer José en todo este proceso? Iba a ser madurado. Se iba a convertir de un joven que no tenía el carácter como tal para llevar la administración de todo un país, ¿verdad? En ese proceso iba a ser madurado. En todo ese proceso, esa maduración de carácter lo iba a llevar a ser prosperado, para que la prosperidad no lo perdiera, para que la prosperidad no lo volviera loco, para que la prosperidad, en medio de todo lo que él iba a tener la responsabilidad, pudiera ser un hombre, ¿verdad?, con unas decisiones sanas. Eso hace un proceso. Madura a las personas. Un evento desafía a la gente, ¿verdad? Te reta y decir, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto. Incluso déjame decirte esto, ¿no? Esta misma conferencia que estás escuchando te puede desafiar, es un evento, pero luego viene todo el proceso. Y al final lo vamos a ver, ¿no? Los pasos en la acción, los pasos en la práctica. Y eso no tan solo te va a llevar a un desafío, sino que te va a llevar a un cambio. Esto te va a llevar, el proceso lleva a un cambio, a una transformación. Un evento es algo sencillo. No es lo mismo estar escuchando esta conferencia, ¿verdad?, que después aplicar el proceso. Yo puedo leer y puedo entender todo lo que dicen el proceso de las verduras, de cómo es importante, es esto, el otro, pero no es lo mismo ya sentarme cada día y entonces ahí sí ya llevarlo a la práctica en el proceso. Yo puedo mentalizarme, saber qué nutrientes tiene, qué es bueno, qué es esto, qué es el otro. Sí, es un evento, pero en el proceso cambia a las personas. Ahí ya, no tan solo porque yo lo sé, sino porque ahí ya tengo que disciplinarme. Es algo sencillo un evento, el proceso es un poco más complicado, ¿no? Es todo una serie de pasos en las cuales a veces, por eso muchas personas no son prosperados en adversidad, porque esta etapa del proceso lo sueltan muy poco. Cuando lo atraviesan, se vuelve algo muy difícil y entonces, pues lo abandonan. ¿Sabes? En el proceso, nosotros nos damos cuenta que necesitamos varias cosas en medio del proceso. Por eso todos atravesamos estas etapas. La etapa del proceso, ¿no? De ser transformados, de ser madurados. Necesitamos esta etapa porque es un tiempo para madurar. Así como una fruta, como un mango, como cualquier fruta, necesita un tiempo para ser madurado, ¿no? Es decir, desde que está pequeño lleva el proceso de crecimiento, de estar verde, pero llega a un punto donde el proceso lo lleva a madurar, ¿no? Si ese mango como tal lo cortan antes, pues no llega como tal al proceso de maduración. Necesitamos pasar esta etapa porque es una etapa donde maduramos. No tan solo en esta etapa maduramos o son de los beneficios de esta etapa, sino que también en esta etapa las tribulaciones nos ayudan a fortalecernos. Así como un músculo que carga las pesas y eso hace que el músculo se vaya fortaleciendo, también las tribulaciones, ¿no?, nos ayudan a fortalecernos. Las tribulaciones, y en la etapa del proceso atravesamos muchas, ¿no? Son como estas situaciones de tribulaciones, es como el oro que se pone al fuego y que entonces toda la escoria sube y entonces quitan la escoria. En el proceso sale la escoria de nuestra vida, sale la escoria de nuestro corazón. Por eso la etapa del proceso es una etapa que hay que atravesar, que tú y yo necesitamos, aunque a veces pues no la queremos, nadie la quiere, pero la necesitamos,
porque también es un tiempo donde nos va a fortalecer en el carácter. Va a haber situaciones que van a salir del alma, muchas situaciones que van a quedar al descubierto, como el orgullo, como la envidia, como la amargura, como la falta de compromiso. Estas situaciones salen en medio del proceso y entonces Dios empieza a revelárnoslas y entonces son quitadas de nuestra vida. Estas son ventajas o beneficios del proceso. Tiempo en esta parte para madurar. Número 2, otro de los beneficios es este, ¿no? El cual las tribulaciones nos fortalecen. Otra situación es que necesitamos tener así como que interiorizado, saber que Dios es todopoderoso. Vamos a ver a lo largo de la vida de José que pasó diferentes etapas. Y él llegó a darse cuenta que en estas etapas Dios era todopoderoso. Aunque hubo situaciones y que él vivió, ¿no?, en las cuales él intentó hacer muchas cosas en sus propias fuerzas, al final él pudo reconocer esto. Y no tan solo reconocer, sino interiorizar que Dios es todopoderoso. Y esto hace las etapas del proceso. Nosotros nos permite no tan solo, como dijo Job, ¿no?, de oídas te había oído, sino que ahora mis ojos te ven, es decir, lo he interiorizado. Lo que hablo, lo he profundizado. Eso hacen los procesos. Eso hacen lo que las situaciones complicadas, la etapa del proceso. Ahora, en esta parte que estamos atravesando, de que Dios es todopoderoso, que estamos atravesando pues la etapa del proceso, como lo que hoy estamos hablando, ¿no?, en este inicio de serie, quiero recordarte algo muy importante para atravesar la etapa del proceso. Algo que vemos y que te va a dar una clave, una llave para avanzar en la etapa del proceso. Y es esta que viene a continuación. En la etapa del proceso necesitamos tener una relación con Dios. ¿Quieres tú, yo o cualquier otra persona? Queremos atravesar la etapa con éxito, la etapa del proceso y llegar a ser prosperados en la adversidad. Esa es una clave y una llave. Necesitamos tener una relación con Dios. Los procesos son difíciles. Los procesos son desgastantes. No es lo mismo decir, voy a orar por tal persona, por tu esposo, por tu esposa, que cuando en el proceso, a lo largo de días, semanas o meses, la persona no se comporta, o es más, se comporta de una manera hiriente. El proceso es doloroso. Por eso la clave de atravesar con éxito la etapa del proceso es tener una relación con Dios. No es lo mismo hablar que cumplir lo que uno va a hablar. Decir, yo voy a entrar a ese ministerio, pero luego el proceso es desgastante. El proceso es decir, no, ya mejor le suelto. Y muchas veces no somos prosperados por eso. Porque cuando estamos en la etapa de ser procesados, abandonamos, le soltamos en esta parte. Esta es una llave. Tener una relación personal con Dios. Y para esto, lo que yo te decía, ¿no? El proceso implica diario. Diario, yo te quiero invitar a eso. Que diario puedas apartar un tiempo para tener una relación con Dios. En la congregación tenemos la herramienta del devocional. Puedes tener tu devocional, tener tu palabra, la palabra de Dios, poner alguna música y cada día tener esa relación con Dios, donde puedas fortalecerte, donde puedas en esa comunión con Dios, Dios pueda darte la dirección, pero sobre todo la fortaleza.
porque la etapa de los procesos son desgastantes y hay mucho desánimo, porque todavía no hay un panorama claro, porque es una etapa de mucha adversidad. Apenas va comenzando, pero para poder avanzar, superar, atravesar y superar, necesitamos esa relación personal con Dios. Y esa relación personal no te la da un evento, como lo vimos en esta tablita, de que un evento te motiva, te anima. Si tú solamente vives, por ejemplo, anteriormente en esta parte de domingo a domingo, ¿no? Porque pues en este tiempo que está grabando este mensaje, ¿no? Estamos en una etapa en la cual están suspendidas las reuniones. Y si tú estabas acostumbrado a eso, tal vez hoy puedes decir, ay, qué bueno que no va a haber reunión, ¿no? Pero con el paso del tiempo te vas a ir enfriando. Pero el punto es esto. Un domingo es muy poco para que tú puedas estar fortalecido. Necesitas tener una relación personal con Dios. Yo te leí al inicio una promesa. Esta promesa decía que José era un varón próspero, ¿no? Cómo él había sido prosperado, estaba prosperando en el proceso. Pero quiero leerte la primera parte de esta cita que te leí al comienzo. Mas Jehová estaba con José. José estaba con Dios. Dios estaba con José. Había una relación. Y en la etapa del proceso necesitas una relación con el Señor. No una relación o una relación, ¿cómo podré explicarlo un poco mejor? No una religión. No algo muy superficial. No algo de decir, sí, yo me llamo seguidor de Dios, pero en realidad no apartas tiempo con Dios. Hoy yo te quiero animar con eso, que tú puedas tomar esta decisión. Voy a empezar a tener esa relación con el Señor. Si habías dejado esta relación con el Señor, es el tiempo que la retomes. Es el tiempo que le des importancia. Porque para atravesar la etapa del proceso, necesitas tener una relación con Dios. Es la primera etapa que yo quiero que tú puedas atravesar y superar. La etapa del proceso. Saber que las adversidades, las situaciones difíciles, así como la que pasó José, no fue de la noche a la mañana, sino que fue más de una década en la cual él atravesó y él vivió un proceso. No sé cuántos años vayas tú a atravesar o a vivir para tomar esas promesas, pero tienes que recordar esto. Dios no miente. Si Dios ha dicho, si Dios te ha dado sueños, Dios te ha dado y te ha hablado de sus propósitos, se van a cumplir en el tiempo correcto. Pero tú tienes que atravesar con éxito la etapa del proceso. Señor, voy a ser fiel en este proceso. Tal vez en este tiempo incluso esté trabajando para los que el día de mañana yo voy a ayudar. Pero voy a ser fiel en esta etapa. Voy a ser fiel en lo poco. Señor, tal vez en este tiempo lo que tú o lo que yo veo en mi mano sea poco todavía, ¿verdad? En ese tiempo incluso, pues no sé si le daban dinero a José y si José tenía dinero, pero era fiel en esa parte, ¿no? El día de mañana fue puesto en un lugar de administración, pero a lo grande. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. Recuerda, también en esa etapa, sé fiel en lo poco. ¿Estás siendo fiel en esta etapa del proceso? Si no estás siendo fiel, este es el tiempo de que tú puedas, al terminar este punto, decir, Señor, en esta etapa y en estas áreas, tengo que ser fiel. Así que, esta es mi oración. Como José atravesó su proceso, que tú lo vayas a atravesar y que al final tú puedas ser prosperado en la adversidad. Que puedas ser prosperado en la adversidad. En la adversidad puedas ser prosperado porque tuviste una relación con el Señor. Así que vamos a orar juntos porque yo creo que vas a atravesar esta etapa y al final vas a ser prosperado aún en medio
de la adversidad. Señor, gracias, gracias, porque tu palabra, porque tu presencia, porque tu esperanza está con nosotros. Gracias, gracias en este tiempo. Señor, ayúdanos en medio de este proceso a no desanimarnos, a no, en medio de todo tiempo, perder de vista que tú estás con nosotros. Más bien, que seamos sabios para fortalecernos a diario y tener esa relación contigo. Gracias, Señor. Gracias en este momento, porque tú me estás recordando que tienes un propósito. Y aunque me llevas de etapa en etapa, de gloria en gloria, al final sé que veré la victoria. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Me da gusto poder saludarte. Recuerda que Dios es más grande que tus problemas. Recuerda que estamos en esta etapa, que estamos en esta serie. Hoy vimos la etapa del proceso. Cómo el proceso nos ayuda, nos bendice y la clave es tener una relación personal con Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente tema.